día tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un nuevo programa de Por una Cultura de la Salud, el espacio que estamos manejando por streaming en internet, tratando de darles a ustedes tips, detalles importantes para su vida, para que ustedes puedan desarrollar una vida con salud o en caso de que tengan alguna enfermedad, pues la manejen de la mejor manera posible. Partimos de la premisa de que la salud es responsabilidad de todos, que todos y cada uno de nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer, lo que nuestro médico, lo que nuestro auxiliar de la salud o nuestro profesional de la salud nos indique para que la enfermedad que padecemos o la enfermedad que podemos padecer se maneje de la mejor manera posible. Hemos estado hablando de procesos patológicos crónicos. Ustedes recordarán, hemos hablado de lo que es la presión alta, lo que es el azúcar en la sangre o la diabetes mellitus, lo que es el colesterol y triglicéridos en sangre, que son las dislipidemias, y todos los cuidados que debemos tener para que no se vayan complicando. El día de hoy iniciamos una serie de programas en los cuales vamos a ver las complicaciones que estas enfermedades van produciendo en el organismo de cada una de las personas y cómo debemos atenderlas y cómo debemos tratar de prevenirlas. Cuando hablamos de todos esos procesos patológicos que hemos mencionado anteriormente, nos damos cuenta de que si llevamos un tratamiento integral adecuado, específico para cada uno de nosotros, el proceso se va alargando y va habiendo menos complicaciones en el transcurso del desarrollo de la enfermedad. En el caso de que el tratamiento indicado no se ha llevado de manera correcta, pues empieza a haber elevaciones de la presión en las personas hipertensas, empieza a haber elevaciones de la glucosa en las personas con diabetes mellitus, o empieza a haber elevaciones o alteraciones en las grasas de la sangre en el caso de las personas con dislipidemias. Y esto va haciendo que se vayan ocasionando pequeños daños todos los días que de momento son imperceptibles y de repente se empiezan a sentir muchos detalles que en la mayoría de las ocasiones pueden ser ya irrevocables, ya pueden ser complicados de quitar muchas de la sintomatología que se sigue presentando en caso de no llevar un adecuado control de nuestras enfermedades. El día de hoy vamos a hablar de una de las complicaciones más frecuentes, más comunes, que ocasionan muchos problemas en la comunidad, muchos problemas en los servicios de salud porque generan muchos gastos y generan un impacto en la familia, un impacto en la persona pues muy fuerte, y que si llevaran ustedes el control adecuado de su proceso patológico no debería de presentarse o presentarse de manera muy leve y a un lapso de tiempo muy largo. El día de hoy vamos a hablar de lo que todos conocemos como pie diabético y el cuidado que debemos tener todos con nuestros pies. Nuestros pies es una de las partes de nuestro organismo que menos caso le hacemos todos. Hay veces que le dicen por ahí, no, pues tú tratas tu carro como tus pies, porque lo tratas mal, porque los pies casi nadie tiene el cuidado que debe tener con ellos, y que el día de hoy vamos a aprender para que a partir de mañana todos ustedes lo puedan llevar a su vida cotidiana y puedan tener unos pies como debe de ser. En este caso, el pie diabético es una complicación de la diabetes mellitus. El pie diabético se ocasiona porque, si recuerdan cuando hablamos de la diabetes, las partes más distales, las más lejanas de nuestro organismo, llamemos arterias o llamemos nervios, se van dañando cuando hay problemas de alteraciones en la glucosa. Y esas partes distales son importantísimas porque son la última partecita de nuestro organismo a la que llega el estímulo nervioso, a la última partecita donde llega el riego sanguíneo, donde llega la sangre, y eso hace que sea de vital importancia mantener los controles de sus enfermedades dentro de lo que el médico les está indicando. Empieza a haber alteraciones en las paredes de las arterias, empieza a haber alteraciones en las terminaciones nerviosas que van haciendo que la circulación se vaya disminuyendo, la circulación arterial y muchas veces la venosa, y que los nervios vayan perdiendo sus características específicas. Unos nervios nos ayudan a sentir el dolor, son los que nos hacen sentir,
otros nervios nos hacen mover las partes de nuestro organismo, que son los nervios motores, pero se van dañando y de repente empieza a sentir menos la gente, empieza a sentir menos la persona y empieza a haber problemas con esos pies. Entonces, para hablarnos de esta patología que se presenta como una complicación, quizá la más frecuente dentro de lo que es la diabetes mellitus, y tenemos como invitadas a dos compañeras de la Asociación Colimense Interdisciplinaria para la Educación en Salud, que nos hacen el favor de acompañarnos. Una de ellas es la doctora Rita Esther Magallón, médico especialista en medicina integrada. Ella salió de la Universidad de Colima, hizo su especialidad aquí en la ciudad de Colima, en el Hospital Regional Universitario, y lleva varios cursos de actualización y diplomados en enfermedades crónicas y en pedagogía interactiva. La otra compañera que nos hace favor de acompañarlos es la podóloga Sandra Denise Ureña Moreno. Ella es técnico profesional en podología, estudió como técnico profesional en podología en la primera escuela mexicana de podología. En la primera escuela mexicana de podología en Zapopan, también con una amplia experiencia laboral. Ambas desarrollan sus actividades profesionales con mucha ética, con mucho profesionalismo en la ciudad de Colima. Ambas laboran en la Secretaría de Salud y ambas tienen también sus actividades en la manera particular. Vamos a hacer el uso de la voz para saludar a la doctora Rita. Doctora, bienvenida. Un gusto que esté con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por este espacio y por permitirnos llegar al público. Muy bien. ¿Y qué nos dice Sandra Denise? No, pues nada, aquí contenta de compartir un poco de lo que queremos hacer llegar a la gente. Entonces esperemos que esta plática les sirva mucho, les ayude y sobre todo que lo apliquen para que así reducir muchas complicaciones. Sí, importantísimo. Todo lo que van a hablar ahora nuestras compañeras es muy importante. Como les digo en otros programas, anoten los detalles, llévenlos a su vida cotidiana porque eso va a hacer que tengamos muchas menores complicaciones y muchos menores dolores de cabeza, muchos menores sustos o sobresaltos por esta complicación. Pasamos a la primera, Paco, y cedemos el uso de la voz a la doctora Rita. Gracias, doctor. Muy bien, pues la parte del pie diabético como tal, como una complicación, tiene muchas formas en que podríamos abordarlo. Una de las que más nos gusta es desde el punto de vista de la fisiopatología. ¿Qué significa esto? Nos dice el proceso por el cual se forma o se causa el pie diabético. Nos hace que sea más lógico, a lo mejor un poquito más explicable, el motivo por el cual se dan ciertas recomendaciones, el por qué aparecen ciertos signos o ciertos síntomas. Hay que recordar que la diabetes mellitus es la primera causa de amputación no traumática de las extremidades inferiores. ¿Qué significa esto? Que si en un hospital tenemos a 10 pacientes que tienen amputación de alguna extremidad, algunas de ellas pudieron haber sido por algún accidente automovilístico, uso de alguna arma, etcétera. Pero si no fue por un traumatismo, esta está siendo causada por diabetes mellitus. En forma general, de todas las amputaciones, tanto traumáticas como no traumáticas, la diabetes es la responsable del 50% de estas amputaciones. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, en la siguiente transparencia, la morbilidad por pie diabético, ya sea a través de úlceras o infecciones, es una de las principales causas de morbilidad en pacientes diabéticos o que viven con diabetes. Más que denominarlos diabéticos, estamos tratando de cambiar también, haciendo un pequeño paréntesis, esta definición de etiquetar a las personas por una enfermedad. Lo que queremos es que podamos transmitirle el mensaje de que las personas que viven con estas enfermedades podrían o no presentar algunas complicaciones, dependiendo, por supuesto, del conocimiento y del cuidado que tengas hacia su salud. Bueno, continuando con esto, las personas, si bien viven ya con diabetes, no significa que a fuerza tienen que enfermarse. Sin embargo, si una persona no tiene el cuidado adecuado de su salud, podría presentar úlceras e infecciones, que es algo muy usual, es común. Sin embargo, el hecho que la mayoría lo pueda presentar no significa que sea normal, y eso es algo que tenemos que marcarlo muy bien. Común no significa normalidad. El 85% de las amputaciones relacionadas con diabetes mellitus tienen como antecedente una ulceración previa.
Es decir, hubo en el 85% de las personas una llamadita de atención, algo que nos pudo haber hecho actuar a tiempo. Sin embargo, a lo mejor pasó desapercibida, no se le dio la importancia, ya sea tanto por el paciente o la persona que vive con diabetes, a lo mejor por incluso profesionales de la salud, y es por eso que queremos, a través de esta pequeña plática, poderles dar los puntos importantes de qué tanto puedo hacer yo viviendo con mi diabetes y qué tanto a lo mejor tengo que apoyarme en un profesional de la salud. El 15% de los individuos con diabetes mellitus llega a presentar en algún momento una úlcera en el pie, y estas úlceras pueden llegar a causar en ese momento una amputación o en el futuro ser un factor de riesgo para presentar nuevas úlceras y que estas pudieran conllevar a un riesgo de amputación. En las siguientes imágenes podemos ver, en la siguiente diapositiva, algunos de los factores de riesgo. Bueno, antes de pasar a ello, nada más comentar que las personas que tienen diabetes mellitus, ya sea con una primera úlcera o úlceras posteriores, tienen desde un 14% hasta un 24%, es decir, casi una cuarta parte de las personas que han tenido una pequeña lesión pueden llegar a tener una amputación en un futuro cercano. Continuamos con la siguiente, por favor. Las regiones más comunes donde pueden presentarse la ulceración es el denominado dedo gordo o primer ortejo, ese dedito, así como las articulaciones metatarsofalángicas. Es aquella que, si comparáramos a lo mejor los nudillos de la mano, es la parte plantar, es donde se conectan, digamos, los dedos con la planta del pie. Esa es la zona donde más pueden ulcerar. Así que más adelante con Sandra vamos a ver algunas imágenes bastante comunes de estas ulceraciones o de lesiones, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Obviamente estamos hablando de una enfermedad, de la diabetes mellitus, sin embargo, no por el hecho de ya tenerlo estamos diciendo que a fuerza debe de presentarlo. Es un poco más frecuente en el sexo masculino, aquí no es tanto a lo mejor por sexo, sino como tal, como género. Estamos más, las mujeres, al menos en nuestra sociedad, estamos más acostumbradas a atender, a cuidar nuestra salud, a acudir constantemente, ya sea para revisiones preventivas o si tenemos algún malestar, acudimos en fases tempranas. Un hombre es un poco más difícil de hacerlo, todavía no tenemos esa costumbre tan arraigada de la prevención en nuestros varones como lo son en las mujeres. Mencionábamos el factor de riesgo, por supuesto, de tener diabetes mellitus, de 10 años de evolución. Hay que tener mucho cuidado con esto. En ocasiones me dan el diagnóstico el día de hoy y escuchando esta plática podría pensar, de aquí a 10 años no voy a tener ningún riesgo de presentar a lo mejor ulceraciones o alguna lesioncita, llagas, como le decimos comúnmente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchas de las veces el diagnóstico se hace posterior a que realmente inició la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor ahorita, por un susto, una emoción, un factor de estrés, me operaron, diferentes circunstancias, me siento mal, hasta ahorita me hago un análisis y resulta que sí, que tengo elevada la glucosa, pero no significa que apenas el día de hoy inició mi enfermedad. Si yo no he tenido revisiones constantes y no me he checado previamente, muy probablemente tenga entre 4 y hasta 6 años de evolución la enfermedad, simplemente que hasta ahorita se hizo presente. Entonces, la enfermedad, si ya tiene más de 10 años de evolución, es otro factor de riesgo. Continuamos con los factores de riesgo. Uno es la enfermedad vascular periférica, propiamente por la diabetes o puede ser por algunos otros factores que vamos a ver enseguida. Neuropatía periférica, es decir, la alteración de los nervios, del sistema nervioso. También tenemos en la siguiente estructuras anormales del pie. Pueden ser algunas alteraciones óseas como dedo en martillo, que lo vamos a ver más adelante, callos por el uso inadecuado de algún zapato, engrosamiento de las uñas, también a lo mejor como un factor traumático. Tenemos también como otros factores de riesgo en la siguiente. Vemos el tabaquismo, que afecta no solamente, lo tenemos a lo mejor muy asociado a los pulmones, pero hay que tomar en cuenta que el tabaquismo también afecta a todos nuestros vasos, nuestro sistema circulatorio, y este es uno de los principales que nos están afectando también a lo que es nuestras extremidades inferiores. Antecedente habíamos mencionado de una úlcera o amputación previa, el mal control de la glucosa del paciente, de sus niveles de azúcar en sangre, y esto es como un círculo vicioso, doctor, porque
no me dejará mentir que en ocasiones vemos que el paciente, por mejor medicamento que tenga, a lo mejor está siguiendo las indicaciones en cuanto a alimentación, a lo mejor está haciendo un poco de actividad física, pero vemos que no disminuye los niveles de glucosa. Buscamos a lo mejor algún foco infeccioso y vemos que a lo mejor tiene una lesión. Esta lesión, si se ha ulcerado, el proceso infeccioso no nos permite mantener los niveles de glucosa y a su vez los niveles de glucosa elevados son un factor de riesgo para presentar a lo mejor infecciones o lesiones, ¿no? Entonces se vuelve todo un círculo vicioso. Las grandes callosidades, igual por uso de calzado. Vemos la siguiente, por favor. Y en esta imagen, si pudiéramos verla en su totalidad, a lo mejor parece un poquito complejo, pero vamos a verla en diferentes colores. Vamos a dividir, les decía, en ocasiones en capacitaciones con compañeros del área de la salud, mencionábamos que a la diabetes mellitus hay que verla como esta visita inesperada, a lo mejor no deseada, a lo mejor no ni esperada, ni deseada, ni gustada. Sin embargo, ya la tenemos aquí, ya está con nosotros. ¿Cómo podemos entonces manejarla? ¿Cómo podemos no atacarla, sino cómo podemos controlarla? Llegó para quedarse. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ir a una pausa y regresando nos va a decir la doctora Rita qué podemos hacer ante este escenario que nos ha presentado. Champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Te invitamos este miércoles 6 de diciembre a las 7 de la noche al Teatro de la Casa de la Cultura de Colima a nuestra gala Danzando por la Vida, donde presentaremos al Ballet Folclórico de Tecalitlán, Jalisco y a la agrupación Raíces Quimbayas de Colombia. Venta de boletos en Revolución 370 o al teléfono 159-7816. Visita nuestra página en Facebook. Caminemos juntos, una nueva esperanza de vida. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Muy interesantes todos los conceptos que nos ha manejado la doctora Rita. Yo quería hacer énfasis en el detalle que ella hizo notar,
en el que si el día de hoy le hacen a usted el diagnóstico de diabetes mellitus, no quiere decir que el día de hoy empezó su enfermedad. Acuérdense que hemos hablado de que estas enfermedades empiezan muchos años antes. El promedio que se tiene documentado es 10 años antes de que se haga el diagnóstico. Y acuérdense que de repente ustedes se van acostumbrando. ¿Va usted a orinar? Sí, lo normal, me levanto 5 veces en la noche, pero es normal, no es normal. Todos esos detallitos nos van diciendo. Me da mucha hambre, me da mucha sed, pero es normal, yo así he sido de toda la vida, no es normal. Todos esos detalles nos están indicando algo anda mal en nuestro organismo. ¿Le duele la cabeza? Sí, diario me duele la cabeza en la parte de atrás, pero es normal, se me quita con un medicamento, con una pastilla que me tome. Nada de eso es normal. Todos esos detalles le están indicando a usted y a su organismo que algo está pasando por dentro, que es algo que no se ve. Hemos comentado en ocasiones anteriores también que tal vez si existiera el dolor en todas las enfermedades desde su inicio, sería más fácil atenderlos desde inicio, tratarlos desde inicio y evitar complicaciones que desgraciadamente se presentan porque no hay ese tipo de detalles. Pero sí hay los otros detalles que nos pueden indicar que algo está sucediendo en nuestro organismo y que debemos acudir con nuestro médico de confianza, con nuestro médico de cabecera. Cedemos nuevamente el uso de la voz a la doctora Rita para ver la tabla tan interesante que nos iba a mostrar. Muchas gracias, doctor. Comentábamos o les abordaba el tema de cómo ver a la diabetes. Les decía que era una visita no esperada, a lo mejor no deseada, no agradable, pero ya está y llegó para quedarse. ¿Cómo debemos de enfrentarla? Dicen que al enemigo, si quisiéramos verlo como un enemigo, a los amigos hay que tenerlo cerca y al enemigo aún más. Y si quieres vencer a tu enemigo, tienes que conocerlo perfectamente. Si estamos comentando que uno de las factores o de las causas que amerita consulta en una persona que vive con diabetes es las lesiones o ulceraciones, incluso con infección de las extremidades inferiores de sus pies, entonces sabemos que es común en las personas que viven con diabetes, entonces hay que abordarlo desde diferentes flancos, digamos, si esto fuera una guerra, ¿no? Hay dos causas importantes por las cuales se presenta el pie diabético. Una es la alteración de los nervios, que ahí lo vemos marcado en la imagen, como en el esquema, como neuropatía. Y la otra, la angiopatía, angio es de vasos sanguíneos, es la alteración de los vasos sanguíneos. Es decir, yo tengo dos grandes problemas. Uno, mis nervios se alteran. Dos, mis vasos sanguíneos están alterados. El porqué de explicar este esquema es también nos va a decir la lógica del por qué debo de cuidar mis pies y qué es lo que les debo de cuidar a cada uno de ellos. Lo comentaba al principio, qué tanto puedo hacer yo y qué tanto necesito de alguien más, de un profesional para que me apoye. Si nos enfocamos en la parte izquierda de la pantalla, la parte de neuropatía, que es la alteración o de los nervios en forma general, vamos a ver que los nervios se encargan de tres partes. Está la parte motora, está la parte sensitiva, de sensibilidad, y la parte autonómica. Ahorita vamos a explicar a detalle cada uno de ellos. Desde la parte de la alteración de los nervios vemos que nos pueden atacar por tres frentes. Entonces, la parte motora, ¿a qué se refiere esto? El músculo, en este caso de nuestras extremidades inferiores, ya no se mueve de manera adecuada. Los nervios me ayudan a que yo pueda mover de manera voluntaria un músculo o incluso de manera involuntaria. Si yo ahorita lo pellizco a usted, doctor, a lo mejor por reacción se va a mover. Esto ya está alterado en las personas que viven con diabetes. Aquel músculo que no se mueve de manera adecuada se atrofia. ¿Qué significa esto? Que pierde su volumen, que pierde su fuerza, ya no tiene la misma capacidad para hacer el movimiento que anteriormente hacía. Y si tomamos en cuenta que se trata de nuestros pies y que soportan el peso de todo nuestro cuerpo, entonces este pie va a cambiar su forma. De tal manera que entonces los puntos de presión ya no van a ser los mismos. Si antes tenía que pisar con el talón y a lo mejor la parte central de mi pie, a lo mejor ahora estoy cargando todo el peso hacia lo que es un solo ortejo, generalmente pues el más grande de ellos, que es el dedo gordo o el primer dedito, el primer ortejo. Entonces, dentro del esquema podemos ver, mi músculo ya no tiene el mismo volumen, no tiene la misma fuerza, por consiguiente yo tengo que tratar de apoyar de otra manera. Al yo
yo apoyar de otra forma sobre un punto que no está acostumbrado, mi cuerpo trata de protegerse ante esa pequeña agresión. No estoy acostumbrado a hacer este trabajo. ¿Qué es lo que hago? Trato de protegerme. ¿Y cómo se protege la piel de esa área? Engrosándose, es decir, forma callosidades. Y como lo vimos en transparencias anteriores, la callosidad es un factor de riesgo para presentar una ulceración. Ese es desde la parte desde el punto de vista motor. Si nos vamos a la parte sensitiva, en la parte sensitiva vemos que hay una disminución de la sensibilidad, y con la sensibilidad no me refiero solamente a si algo me duele o no me duele, que ese es el concepto que a lo mejor la mayoría tenemos, ¿no? Me pico, si me pico, yo siento que me dolió y no. También hay que tomar en cuenta que la sensibilidad es del punto de vista de si siento calor, si siento frío, si siento dolor, si siento el roce de algún objeto, si siento la presión, si puedo discriminar entre dos puntos en mi pie. A lo que vamos con esto es que de repente nada más tenemos el concepto de si están entumidos mis pies o no. Nos quedamos en un concepto muy vago. Entonces hay que tomar en cuenta que si yo vivo con diabetes, podría perder la alteración no solamente para percibir dolor, sino a lo mejor puedo ya dejar de percibir el calor. Y a lo que vamos, aquí que tenemos playas, de repente vamos a un restaurancito, queremos ir a bajar la comida, nos ponemos a caminar en la playa sin sandalias, vivo con diabetes, no percibo el calor. No sabía que viviendo con diabetes no puedo percibir el dolor. Puede llegar un momento en que ya no lo perciba. Entonces hay que estar conscientes de ellos. A lo mejor no es tan fácil hacerme yo las pruebas en casa, pero sí puedo ir a una unidad de salud o con el médico de su confianza para que me haga algunas pruebas específicas y ver si ya perdí la capacidad de sentir vibración, si ya perdí la capacidad de sentir cosas muy superficiales. A lo mejor una calceta me queda apretada. Entonces, todo esto nos ayuda a un profesional de la salud. Y aparte, la parte sensitiva, al final de cuentas, el sentir dolor es un mecanismo de defensa. Si yo utilizo un calzado que me está rozando, que me está lastimando, pues una de dos, o me lo quito, o a lo mejor pongo malamente un curita, algo para protegerlo, ¿no? Pero por lo menos me doy cuenta. Entonces, a la hora de que yo no estoy percibiendo, pues también estoy interfiriendo con los mecanismos normales de protección de mi cuerpo, que es alejarme de la fuente de dolor, ¿no? En la siguiente podemos apreciar la parte autonómica, sigue siendo la misma, me refiero. En la parte central vimos la parte sensitiva. Al no tener la sensibilidad de forma adecuada, puedo facilitar tener un traumatismo desde encajarme un clavo, que suele ser muy común, que a lo mejor el calzado por dentro me esté rozando, tengo un clavito, lo hemos visto constantemente, que a lo mejor andaban descalzos, se encajan una espina, se quemaron, diferentes posibles causas de trauma, lo cual nos puede llevar a que la piel se fisure en el mejor de los casos, o incluso que se llegue a ulcerar. En la parte de la derecha, todavía hablando de la alteración de los nervios, vemos la parte autonómica. Como el nombre lo dice, autorresponde por sí solo. No lo tenemos que mover nosotros, no responde necesariamente a la voluntad, no responde a voluntad, sino es una respuesta no condicionada. La parte autonómica tenemos dos factores específicos. Una que actúa en nuestras glándulas, estas glándulas que nos hacen a lo mejor producir en algunas partes grasita, en otras partes nos hacen sudar, en nuestros pies que se encargan de la sudoración, que a veces puede ser molesta cuando está alterada. En condiciones normales el sudor nos sirve para hidratar las extremidades inferiores. Recordemos que toda la parte de nuestro cuerpo alejada de nuestro corazón tarda un poquito más, o es un poquito más difícil que le llegue el riego sanguíneo de forma adecuada. Entonces nuestros pies es la parte más distal. La cuestión de la sudoración mantiene hidratado nuestros pies, mantiene humectado nuestros pies. Cuando tenemos ya diabetes, cuando vivimos con diabetes, la sudoración se ve afectada, es decir, hay más riesgo de que nuestra piel se reseque. A lo mejor es usual o es común ver a personas, sobre todo mujeres,
mujeres que a lo mejor andan con zapatilla o andan con sandalia y vemos el tobillo, lo vemos no solamente reseco, sino incluso agrietado o fisurado. Y a lo mejor ahí no hay todavía una úlcera como tal, pero sí es un factor de riesgo para que pueda ulcerarse. Y aparte, los nervios, desde el punto de vista autonómico, no solamente me ayudan para regular la sudoración, sino también me ayudan a regular el flujo sanguíneo, es decir, permiten que los vasos sanguíneos se puedan expandir o contraer dependiendo la necesidad. Esto también se ve afectado. Entonces, por un lado, no estoy sudando de manera adecuada y por otro lado, el riego sanguíneo se está viendo disminuido. Es decir, si a través de la sangre nosotros obtenemos nutrientes, obtenemos líquido, obtenemos incluso el elemento necesario para que pueda sudar nuestro pie, pues estamos quitando todos estos factores que mantendrían humectados a nuestros pies. Entonces, lo hacen reseco, hacen fácil que se fisure y por supuesto que de aquí pueda venir una úlcera y por supuesto después pudiera incluso hasta infectarse. Y ya como último punto, eso fue nada más la parte de alteración de los nervios, como el punto de alteración en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se pueden afectar en los vasos más grandes, o si pudiéramos hacer la analogía de en las grandes carreteras o en nuestro libramiento, y en los vasos más pequeños o estas callecitas empedradas que tenemos en casa, que le denominamos microangiopatía o pequeños vasos sanguíneos. Estos vasos, que son los que al final de cuentas llegan hasta nuestra casa, llegan hasta el último rincón, al más pequeñito de nuestro cuerpo, se ven afectados, se van engrosando y no van permitiendo que la sangre fluya a través de ellos. Si no fluye la sangre de manera adecuada, las células, los tejidos que se están viendo favorecidos por ellos, pues van a sufrir las consecuencias. Y como tal, los vasos sanguíneos grandes o enfermedad vascular periférica, estas grandes carreteras, hay obstrucciones o nuestro libramiento tiene una obstrucción importante y no permite la distribución a pequeñas calles o a los vasos más pequeños. Entonces, por un lado, las callecitas pequeñas están siendo obstruidas a lo mejor por vehículos y por otro lado, los grandes libramientos también, supongamos que hay un tráiler que está obstaculizando la vía principal. Entonces, tenemos por dos frentes el problema de que la sangre no llega a los tejidos de manera adecuada. A lo mejor al principio no vamos a verlo como que no llega absolutamente nada, sino que se ve disminuido, digamos que tiene mayor dificultad para llegar. Si hiciéramos la analogía de que nuestros pies son como un jardín y que nuestros vasos sanguíneos son las mangueras con las que regamos el jardín, entonces todo lo que crece en ello, como a lo mejor es el grosor de nuestra piel, la textura, los vellos, todos ellos se ven afectados cuando no los regamos de manera adecuada. Si mi manguera tiene sarro por dentro, si aparte yo la estoy pisando, si aparte tiene un nudo, todos estos serían como ejemplos de cuando se afectan nuestros vasos sanguíneos, no llega de manera adecuada el agua a nuestro jardín. Entonces, ¿qué sucede? El pasto ya no está creciendo. Esta analogía, al verlo en los pies o en las extremidades inferiores, podemos ver que en la parte distal o en la parte ya más cercana a nuestros pies, digamos cercano a la espinilla, que lo conocemos de esa manera hacia el tobillo, vemos que nuestros vellos ya no tenemos o que incluso están disminuidos o están muy delgaditos. Vemos que la piel va cambiando de color, ya no es a lo mejor del mismo color que el resto de nuestra piel, sino la vemos un color ocre o cafezoso o a lo mejor en pequeñas manchas. La piel se ha vuelto brillosa, muy delgadita. ¿Por qué? Porque la sangre no está llegando de manera adecuada, entonces estamos regando con muy poquita sangre toda esa zona. Entonces, por un lado, yo tengo problemas para que se nutra, para que lleguen no solamente los nutrientes, sino también lleguen las células que se encargan de defender de cualquier efecto, de cualquier daño que podamos tener. Llámese desde reparar la piel, que me rasguñé, que el gato me rasguñó, que el perro me rasguñó, que algún calzado me hizo daño, o incluso para defenderme de posibles infecciones. Entonces, aparte de que tengo mala circulación, de que no están llegando los nutrientes, tampoco llegan el sistema de defensas que podría protegerme de posibles infecciones o incluso de no repararme de manera adecuada o a tiempo. Por eso es que la gente luego comenta yo creo que tengo diabetes porque me hice una lesión y no ha sanado o me ha tardado mucho en sanar.
sanar. Esto no es una ley, no es una regla, no significa que si no le sana es que de seguro tiene diabetes, o que si le sana de manera adecuada de seguro no tiene diabetes. No es una regla, es algo frecuente, es algo común que vemos en los pacientes que tienen diabetes, pero no es la regla. Muy bien, ha manejado usted de una manera muy explícita, muy sencilla, conceptos muy complejos, cosas que pasan dentro de nuestro organismo, pero que van ocasionando lesiones que con el paso del tiempo pues, nos pueden generar conflictos muy graves. Me gustó mucho la analogía que hizo de las calles anchas, las calles amplias, a las calles delgaditas, hasta las calles empedradas. Acuérdense que las arterias y las venas más delgaditas son las que llegan a las partes más distales de nuestro organismo. Igualmente pasa con los nervios más delgaditos son los que llegan a las partes más distales de nuestro organismo, y dentro de esas partes distales pues están nuestros pies. Es común que lleguen a la consulta diciendo se me entumen los pies, siento como hormiguitas en los pies, no siento en una zona del pie, pero ya cuando empezamos a tener alguna lesión ya que les llama la atención, y se me hizo una cortadita y no me cierra, ustedes inmediatamente acudan con su médico para que no se vayan a complicar. Es muy común que cuando lleguen este tipo de lesiones ustedes acuden con nosotros ya cuando han utilizado muchos medicamentos y muchos remedios que les han recomendado. Acuérdense que también tratamos de hacer énfasis en que lo que el médico le recete a usted, le sirve a usted, no se lo recomiende a nadie. Si a su comadre, a su cuñada le sirvió ese remedio, le sirvió ese medicamento, se le sirvió a ella, pero probablemente a usted no le sirva. Podemos estar Denise, Rita y yo con la misma enfermedad y todos sentir una cosa diferente. Podemos tener un tratamiento diferente cada uno de nosotros y podemos estar controlados o no, pero el tratamiento lo individualiza el profesional de la salud que nos está atendiendo. Entonces ahorita ya tenemos los conceptos básicos, elementales, de una manera muy sencilla, de por qué se pueden dañar nuestros pies, por qué son tan importantes nuestros pies, y vamos a ceder el uso de la voz a nuestra compañera Sandra Denise Ureña Moreno para que ella nos hable específicamente del cuidado de los pies. Iniciamos con su presentación, Sandra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar específicamente de breves consejos que pueden aplicar en su vida cotidiana para el cuidado de los pies. Tengo por aquí una frase que dice, los pies también requieren de nuestra atención, evitemos complicaciones cuidando de ellos, ¿sí? Tan simple como eso. Conozcamos nuestros pies. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la vista afectada, no nos alcanzamos a ver o nos estorba a veces la pancita y demás, cualquier cosa hay que pedir ayuda, pero si nosotros mismos lo podemos hacer, hay que hacerlo. Conocer nuestros pies para que en algún momento que les pase alguna manchita, una uña se les lastimó, un cambio de coloración, cualquier cosa que noten diferente, atenderlo y ver a qué se está debiendo, porque como ya veíamos, no todo es normal. Entonces, tan simple como esto, atendamos los pies para evitar complicaciones, ¿sí? Muchas veces es lo último que revisamos, hasta que algo no nos duele es cuando lo estamos atendiendo, entonces hay que ponerle también atención para eso. Mi presentación comienza precisamente con esta etapa del cuidado de los pies, que es la inspección de nuestros pies. Si nosotros a la hora de revisar los pies, ¿qué estoy buscando para revisar mis pies? ¿En qué debo poner atención a la hora de que estoy revisando mis pies? Bueno, cambios de coloración, ampollas, manchas, rosaduras del zapato, que de repente se me empieza a poner rojito, de repente ya tengo café en alguna zona del pie, en algún dedo, en alguna zona de la planta, el talón y demás. Entonces, todas esas cosas son las que debemos estar. Le pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien, todo lo que pasa en nuestros pies tiene una causa. Como les estaba diciendo, a la hora de nosotros revisar nuestros pies, podemos hacerlo con ayuda de algún espejo, con ayuda de algún familiar, y tenemos que buscar todas estas signos, vamos a decirlo, de que pudiera parecer la cosa más simple, pero al mismo tiempo
llevarnos a una complicación grave. Entonces, resequedad, descamación, uñas encarnadas, zonas de roce, cambios de coloración, ampollas, alguna puede doler, puede no doler, como ya estábamos viendo la fisiopatología de nuestros pies. A pesar de que no me duela alguna grietita, algo que yo tenga por ahí, puede ser algo que llegue a una complicación. Entonces, yo reviso mis pies, me noto algo diferente, ¿qué debo hacer? Si tengo un médico de confianza, comentárselo. Si tengo un podólogo de confianza o sé de algún podólogo que trate a pacientes con diabetes, entonces hay que estar al pendiente de ello. Decía un profesor, aprendamos a ver, a conocer lo normal para saber cuando algo ande mal, ¿sí? Entonces, es precisamente lo que les comento, conózcanse sus pies, sepan qué mancha tienen, qué lunar tienen, cómo están sus uñas, qué coloración tienen, para cuando algo cambie, checar, caray, ¿por qué está pasando esto? Entonces, ver si es normal, ver si se puede complicar y atenderlo a tiempo. Muy bien, Sandra Denise, vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento con el tema de Sandra Denise. chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Te invitamos este miércoles 6 de diciembre a las 7 de la noche al Teatro de la Casa de la Cultura de Colima a nuestra gala Danzando por la Vida, donde presentaremos al Ballet Folclórico de Tecalitlán, Jalisco y a la agrupación Raíces Quimbayas de Colombia. Venta de boletos en Revolución 370 o al teléfono 159-7816. Visita nuestra página en Facebook. Caminemos juntos, una nueva esperanza de vida. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Recapitulando lo que nos decía Sandra Denise, es muy importante que todos y cada uno conozcamos nuestros pies. Hay que fijarnos muy bien en nuestros pies.
Y hay que fijarnos en los pies de las personas que viven con nosotros que necesitan de nuestro apoyo. Puede ser nuestro familiar, puede ser nuestra esposa, puede ser nuestro papá, nuestra mamá. Hay que ayudarles a las personas que tienen ya algún proceso patológico, alguna enfermedad, a que se revisen, que se inspeccionen bien sus pies para que podamos atenderlos en un momento importante antes de que se nos vaya a presentar una complicación. Cedemos nuevamente el uso de la voz a Sandra Denise. Gracias. Bien, seguimos con los consejos básicos. Ya conocemos nuestros pies. ¿Qué podemos hacer aparte de inspeccionarlos? Lo principal, el aseo. Como en todo nuestro cuerpo, el aseo de nuestros pies es indispensable. ¿Para qué? Tanto para evitar que la tierrita de la mañana que barrí, todo eso son bacterias que en la hora de alguna heridita que no queremos, pero si llegara a pasar, esa herida se va a complicar, se va a infectar más fácilmente. Entonces, al mismo tiempo que nos estamos nosotros aseando nuestros pies, pasamos a la siguiente, por favor. Aseamos nuestros pies y al mismo tiempo los estamos revisando, sintiendo. Hay que apoyarnos de la vista. Si nuestra vista falla, pues nuestro tacto es muy importante también. Si no nos alcanzamos a tocar y tampoco los veo, como decía hace un momento, hay que pedir apoyo a algún familiar o algún ser querido, incluso hasta al vecino o la comadre, que nos ayuden ahí y ser un apoyo mutuo. Yo se los puedo revisar a esa persona y esa persona me los puede revisar a mí. Está un poquito atorada la diapositiva, pero vamos a continuar. Pasamos a la siguiente, Paco. Bien, el aseo de nuestros pies. ¿Cómo debe ser el aseo de nuestros pies? De repente me dan las características de que la comadre me dijo que hay que meter los pies en una tina con agua y vinagre y una receta se avientan, ¿no? Pero bueno, ¿esto es adecuado? ¿Realmente me va a servir para mí? Hay que poner mucha atención en eso. A veces lo que a tal persona le funcionó no quiere decir que a mí me va a ir igual de bien, ¿sí? Puede llegar a complicarse algo que tengamos por ahí. El aseo de los pies no debe ser cada 3 días ni cada semana porque está fría el agua. El aseo de los pies es diario, ¿sí? Por las bacterias que generamos, por el contacto que tenemos con el suelo. Debe ser aseo diario, debe ser con agua templada, no fría, no caliente. Importantísimo no meter los pies en agua caliente, por lo que ya nos comentaba la doctora Rita, que si ya hay una neuropatía por ahí, una afección de la sensibilidad, nosotros a la hora de meter los pies en agua caliente podemos no percibirla tan caliente, sentir que está a gusto, templadita, y a la hora de la hora ocasionamos una quemadura. Entonces, mucho cuidado tanto con remedios que vayan calientes como con meter los pies en agua caliente. Esta debe ser a temperatura ambiente y con jabón de preferencia neutro, que no sea muy perfumado para que no les vaya a crear una dermatitis a lo mejor. Pasamos a la siguiente diapositiva, Paco. Gracias. En esta imagen que nosotros podemos ver aquí, son varias imágenes de cosas muy comunes que nos pasan en los pies. Como ustedes pueden ver en la esquina inferior izquierda, resequedad con hiperkeratosis, que sería callosidad. En el talón, en la parte de a medias, tenemos ahí un callito que próximamente podría llegar a ser una úlcera de no ser tratado a tiempo. En la parte de la esquina superior derecha tenemos una infección por honguitos, micosis, que también ocasiona comezón, ocasiona agrietamiento, es piel herida que se puede infectar y complicar. En la parte inferior derecha, tenemos también un pie de un adulto mayor con las uñas cortaditas, se está revisando, está humectada la piel. Todo eso son cosas que debemos checar. ¿Podemos ver la siguiente transparencia, por favor? Ahí en esa imagen que acaba de aparecer, si ustedes se fijan, es un pie, como antes nos mencionaba la doctora, ya con una coloración diferente, con una grieta ya en el talón. Esa grieta empezó simple resequedad, poco a poco fue agravándose, esta grieta no duele y se fue convirtiendo en una úlcera, ¿sí? Entonces, así sea una grietita simple, hay que atenderla. Ahorita vamos a ver cómo, para que no llegue a ulcerarse.
Pasamos al siguiente. Bien, en el caso de las uñas, a veces las uñas lo único que les hacemos es cortarlas porque ya están largas o porque ya me duele a lo mejor, y no ponemos atención. Por ejemplo, observen todas las imágenes, a lo mejor alguna de esas les ha pasado ya. Todo esto no es normal. Si está alguna de sus uñas así o si tiene algo diferente, es por alguna causa en específico. Si vemos la imagen de la esquina superior izquierda, tiene una coloración diferente, amarillosa, y podrán ver ustedes unos surcos. Esos surcos nos pueden estar indicando que el calzado que utilizamos nos pega, nos choca, nos queda chiquito, ¿sí? Entonces impide que la uña crezca como normalmente debería crecer y se acumula la queratina hacia arriba y nos hace crear esos surcos. Entonces, si nosotros vemos ese tipo de surcos en nuestras uñas, hay que checar nuestro calzado. Tal vez la medida que estamos utilizando no es la adecuada. Rosadura por un calzado nuevo, muy típico en el tendón de Aquiles, en la parte de atrás de nuestro talón. Compramos un zapato y con la emoción de estrenarlo, nos lo traemos todo el día, ¿no? Y aunque me empieza a calar poquito, ni modo, ahí lo traigo, y de repente a lo mejor me empezó a calar y me pongo un curita. Ese curita con mi sudoración me macera la piel y ya tenemos ahí una lesión igual que se puede llegar a complicar. En la siguiente imagen, que es una uña morada en la parte superior derecha, ese moradito no es normal, y aunque pareciera, la mayoría de las veces eso moradito es sangre que se generó debajo de la uña. Pudiera ser algo simple que solito salga, pero aunque vaya saliendo poco a poco, que ustedes noten que vaya saliendo, lo ideal es en cuanto no sé, me dieron un pisotón, me pegué en algún mueble, me cayó una cazuela o algo en ese dedo, lo ideal es que en cuanto pase, si te empiezas a notar moradito, vayas a consulta con el podólogo para, si es posible, drenar esa sangrita que se puede ahí a lo mejor hacer un absceso de pusecita, puede generar mucho dolor. Sin embargo, si ya hay neuropatía, repito, ni dolor les va a dar, pero sí les va a generar una complicación mayor. Entonces, como les digo, puede ser desde algo muy simple hasta algo que se pueda llegar a complicar bastante. No lo dejen pasar. Ya que sea el especialista, ya sea podólogo, ya sea el médico, que les diga no pasa nada, todo está bien, solito te va a salir, entonces ya lo podemos dejar. Pero si no es así, atiéndanselo a tiempo. La siguiente imagen, que es la esquina inferior izquierda, tenemos ahí un pie con bastante resequedad. Si ustedes observan el tercer dedito, el dedito de a medias, tiene ahí una callosidad. Esa callosidad poco a poco va generando una ampollita por dentro. Si esa callosidad no es retirada, esa ampollita va a generar una úlcera. Una úlcera ahí puede irse generando pusecita. Esa pusecita puede llegar incluso fácilmente a ir introduciéndose más en el pie por medio del dedo, generar inflamación, y si esa infección llega a huesito ya es otro rollo. En el pie esa es pues el meollo del asunto, que luego no tenemos mucho músculo en el pie, por lo cual las infecciones fácilmente llegan a nuestro hueso. Entonces, cuando llega una infección a hueso, sí se trata, si es a tiempo y todo, pero si ya está muy avanzado, a veces no hay mucho que hacer, y lo mejor para el paciente a veces es la amputación ya de ese dedito. Entonces, ¿para qué llegar a eso, no? Cualquier callito que tengan hay que tratarlo, hay que ver cómo podemos evitar que siga saliendo y evitar una complicación mayor. Los honguitos en las uñas encarnadas, vemos ahí una uña con un circulito rojo, esa es un abscesito de pus. Un pequeño piquito, la uña es tan delgada y filosa a veces que cualquier piquito que quede ahí nos puede ir generando un absceso de pus. Entonces hay que tratarlo a tiempo. Vamos a ver otra transparencia, por favor. Les decía del aseo de los pies.
diario, no hacerlo con agua caliente, hacerlo de preferencia con un jaboncito neutro, cepillar si andamos mucho en la tierra o con guaraches, sandalia, hay que tratar de cepillar nuestras uñas para que no se queden con tierrita ahí, no pisar descalzo, no usar soluciones irritantes o que nos manchen la piel a la hora de querer tratarlos. De repente usamos que los toques de violeta, que el yodo, todo eso, entonces eso nos va a manchar la piel y podemos confundirnos, no notar los cambios de coloración que tenemos, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, después de que aseamos nuestros pies es importantísimo el secado. Pareciera cualquier cosa, pero el no secar bien nuestros pies, y en especial en los espacios interdigitales, que es la zona entre los dedos, puede generar también una lesión que se puede complicar bastante. Porque nosotros de por sí ya con nuestra sudoración, si es que aún la tenemos presente, vamos dejando ahí humedad. Esa humedad va reblandeciendo tanto el tejido que se rompe fácilmente. Ese tejido se rompe. Además, no tengo mucho aseo con mis pies, a lo mejor alguna bacteria, algo, se me infecta esa heridita, esa grieta. Por lo mismo que casi siempre andamos con zapato a lo mejor cerrado, los dedos están muy juntitos, a veces se crea una piel muy gruesa que no deja que esa infección salga, que supure, vamos. Entonces esa supuración puede ir generándome un canalito por dentro del pie, ¿sí? Insisto, si hay neuropatía, si hay falta de sensibilidad, pues ningún problema, ahí va a seguir. No tengo la curiosidad de abrirme los dedos para inspeccionarme a medias de ellos, entonces ahí se puede generar una complicación bastante severa. El secado, como les digo, así como el secado, no hay que tener tampoco tan seca la piel. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a hablar de... miren, antes de ello, aquí vienen algunas lesiones que se pueden generar por humedad. Vemos en la primera imagen micosis interdigital por humedad, falta de aseo tal vez, o exceso de sudoración. Entonces todo eso se puede tratar a tiempo. La maceración interdigital que les decía la podemos observar en la imagen superior derecha, que ahí ya hay una fisurita, una ulcerita, que de repente ese tejido macerado es bastante grueso, se va con el mismo callito tapando esa grieta que ya se me hizo tal vez, y va generándose una complicación ahí entre los dedos, micosis, hongos en las uñas, infinidad de cosas, tanto por falta de aseo como falta de secarse bien los pies. Hay que poner especial atención en los espacios interdigitales, ¿sí? Adelante, por favor. Bien. Cuando ya nos aseamos nuestros pies, los secamos. Si tenemos unas uñas gruesas, hay que cortar las uñas. Esto del corte de las uñas es algo complicado, difícil de explicar así como en general, porque incluso cada dedo es diferente, de una sola persona cada dedo es diferente. Entonces el corte de la uña debe ser un corte adecuado para cada dedo en específico, ¿sí? No puedo generalizar, pero sí dar algunas recomendaciones básicas que tal vez les podrían ayudar. El corte de las uñas debe ser cada mes, si crecen muy lento cada mes y medio, no más, porque si me las dejo muy largas, las mismas uñas me pueden generar lesiones por decir, el dedo gordo me puede generar una lesión en el siguiente dedo, o así consecutivamente. Si están muy largas, las mismas uñas me pueden generar lesiones en la punta de los deditos. Si están muy cortas, también puede ser un problema. Entonces cada mes es en general lo ideal para cortarse las uñas. Si están las uñas gruesas, como les decía, hay que hacerlo después del baño. Si tenemos unas uñas muy delgadas, hay que hacerlo antes del baño. ¿Para qué? Para que no se reblandezca de más y cortarle a lo mejor de más y generar una lesión ahí. El corte de uñas puede ser con alicata, puede ser con corta uñas, con tijera tal vez, sabiéndolo utilizar, de preferencia que esté desinfectado o estéril si se puede, pero
por lo menos desinfectado ya que los tenemos en casa, hacerlo lo más aseado posible. Y el corte de las uñas de preferencia recto, no hay que meter cortes laterales, recto o como en forma de un paréntesis se podría más o menos comparar, respetando el límite cada uña nos marca ahí un límite, no sé si igual ahorita pueden voltear a ver sus uñas y ahí se nota perfectamente cuando ya una uña empieza de lo rosita pasa a blanco, entonces ahí hay que respetar esos límites y la anatomía de cada dedo, no generalizar como les digo, pero sí de preferencia sobre todo en los dedos gorditos para que no se vayan a encarnar, no hay que meter cortes laterales profundos, ¿sí? De preferencia que sea como un paréntesis. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué no hacer a la hora que me corto las uñas? No exceder el límite que ya veíamos, sin cortes laterales y sobre todo no jalar esos cueritos o que le corte poquito la uña y le jalo, de repente nada más hacen un corte y el jalón, entonces todo eso nos va a generar un problema, no hay que hacerlo, ¿sale? Pueden acudir ustedes con su podólogo que les explique si por a lo mejor cuestiones económicas pues de repente no es posible acudir cada mes al corte de sus uñas, pero sí pueden pedirle la orientación para saber cómo cortarse sus uñas. Muy bien, muy interesantes todos los conceptos que nos ha externado nuestra compañera. Tenemos mucho material todavía sobre este tema en lo particular. Vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa para que podamos concluir con toda la información que nuestras compañeras tienen, que nuestras compañeras traen y que tienen la ilusión de compartirlo con todos ustedes, porque el tema realmente es muy importante. El tema, si ustedes le preguntan en su casa, en su familia, todos van a tener algún problema con sus pies. Una cosa importante que también decía Sandra Denise, todos los pies son diferentes. Cada uno de nosotros tenemos una característica en lo particular. Entonces, para que tengamos la información completa sobre este tema, nos vamos a ver en la siguiente ocasión, a la misma hora, por este mismo canal. Nos acompañará nuevamente la doctora Rita Esther y Sandra Denise en la próxima semana. Los esperamos a todos. Muchas gracias por participar con nosotros, muchachos. Muchas Gracias por la invitación. Gracias a todos.